acá estamos 45 minutos tarde esperando. Se ríe porque no quiere salir en el video, pero con más razón los voy a filmar. Y seguimos a la espera de que el colectivo todavía no llega. Bueno, acá estamos en el hotel con Kate. Estamos esperando, ya fuimos a almorzar, llegamos 12 y pico. Las habitaciones todavía no estaban, pero nos dieron un descuento para ir a almorzar acá al frente. Así que nos fuimos, almorzamos todo, volvimos y nuestra habitación sigue sin estar. La de Caro ya estaba con la hija, así que ya ingresaron. Nosotras seguimos a la espera. Give me a kiss before you tell me goodbye. Les voy a hacer un poco el recorrido, el tour histórico sobre Montevideo. Lo que vamos a hacer es que cuando nos bajemos en Plaza Independencia, yo les voy a hacer, digamos, contar un poco más de la historia y eso allí. Ahí vamos a ir a caminar un poquito hasta la Plaza Matriz, que es, digamos, la plaza central de la época colonial, para ahí contarles un poco de la historia de la fundación de Montevideo
Después vamos a ir a lo que es el Cerro de Montevideo, ya camino saliendo, que es el punto más alto de la ciudad, aunque no es muy grande, y tiene la mejor vista. Y también tiene una historia bastante particular y bastante importante con lo que es la historia de Montevideo y del país en general, porque fue el principal polo industrial de la ciudad. Comparado a Argentina, podríamos pensar de repente lo que fue en La Plata, la ciudad de Berisso, no sé si ustedes conocen, que fue una zona de frigoríficos bastante importante para Argentina. Y bueno, nosotros compartimos un poquito de esa historia acá en Montevideo. Así que cuando nos bajemos ahí en la Plaza Independencia les voy a contar un poco más de la historia, digamos, de la época colonial. Acá respetan, no es como allá. Nos pasó ayer también, que era como... ¿Por qué frenan? No se acostumbren porque llegamos a... Sí, olvidate. Volvemos y fuimos. Quedamos calcomanía en el piso. Bueno, yo no sé qué saben un poco de la ciudad de Montevideo, de la fundación, digamos, de Montevideo. Esta plaza en la que nosotros estamos ahora es la Plaza Independencia, en realidad. Es una plaza que se va a fundar recién en 1930, en lo que va a ser para nosotros como el inicio de la década de oro en la historia uruguaya, que nosotros pasamos a ser conocidos en esa época como la Suiza de América. Se construyó para los 100 años de la independencia de Uruguay. Nosotros, la fecha de independencia, hay varios conflictos, como toda historia, pero se inicia en 1825 la declaratoria de la independencia y nosotros nos conformamos como país independiente en sí en 1830. Uruguay inicia junto con Argentina el proceso de independencia a partir de 1810. Si bien logramos expulsar a los españoles, para 1820 fuimos invadidos por lo que era el Imperio de Brasil, el Imperio portugués y después el Imperio de Brasil, y fuimos colonia brasilera durante aproximadamente 8 años, que en la historia se nos conoce como la provincia cisplatina, ¿no? Y bueno, en 1830 efectivamente nos conformamos como país independiente. Montevideo fue fundada en el año 1726 por Juan Mauricio de Zabala, que era un español que vino con ese objetivo, fue mandado para fundar Montevideo. Se torna jurídicamente ciudad en 1730 y lo que nosotros vemos ahí, que es esa construcción, que en realidad lo que nosotros vemos de este lado es el soporte que se hizo para que no se derrumbara. Lo que cuando nosotros atravesamos vamos a ver bien la parte más histórica de la puerta, que es la puerta de la Ciudadela. Como toda la época colonial, las ciudades estaban amuralladas por una cuestión de protección. Entonces, primero se funda, que se pone la piedra fundamental de fundación, y unos 15 años después se construye la muralla de la ciudad, que va a demorar tiempo en terminar de construirse, más o menos unos 40 años, y tenían diferentes puertas. Esta era una de las puertas principales, ¿tá? Entonces, terminaba más o menos el horario a las 5 o 6 de la tarde, se cerraba la puerta y todo aquel que hubiera quedado afuera dormía, digamos, del lado de los muros, ¿tá? El resto, o sea, a partir de acá para allá era campo. Lo que habían eran los campos de cultivo de la ciudad, las fuentes donde se extraía el agua potable para la ciudad. Había un personaje muy importante en la época colonial de Montevideo, que es el aguatero, ¿tá? Que en general era población negra, que había sido traída como esclava, y eran los que cumplían la función de ir a buscar agua y venir con los baldes hacia abastecer a la ciudad. Los edificios que nosotros vemos ahí, aquel fue la primera presidencia del país, aquel el edificio que tenemos allá enfrente. Después la presidencia actual es el edificio que tenemos ahí, o sea, no es el Palacio de Gobierno en sí, porque nosotros tenemos lo que es el Palacio Legislativo, que también se construyó a los 100 años de la independencia de Uruguay, en 1925, que es donde están los diputados y los senadores, lo que sería el Congreso, digamos, de Argentina. Pero ahí es donde viene el presidente a trabajar, ¿no? Eso suponemos. Teóricamente es lo que debería suceder. Y el edificio que tenemos ahí también es muy importante, es el Palacio Salvo. Fue construido por dos hermanos que eran empresarios, que tuvieron varios emprendimientos en Montevideo, que eran italianos, y tiene, aunque nosotros lo veamos y nos parezca chiquito hoy en día, pero tiene, digamos, el reconocimiento de haber sido el primer rascacielos de América del Sur.
O sea, el primer edificio tan alto, digamos, para la época, en 1920, fue el Palacio Salvo, ¿no? Que en realidad se podría visitar y se hace, o sea, hoy ahí funcionan oficinas y casas, o sea, son apartamentos chiquitos, monoambientes, pero que funcionan como residencial. En aquel momento fue un hotel, en un primer momento. En realidad el héroe nacional, en realidad fue derrotado y se terminó exiliando en Paraguay, ¿no? Que es Artigas, o sea, nosotros, Artigas promovía lo que era la idea del federalismo, ¿no? Con la unión de algunas provincias argentinas como Entre Ríos, Corrientes, Misiones. Fue traicionada por la oligarquía porteña, que en unión con la oligarquía porteña es que se hace la invasión brasilera a lo que era Uruguay en ese momento. Entonces Artigas se exilia, ¿tá? En 1820 al Paraguay, con lo que también es conocido porque o sea, como que fue con un éxodo de gente, de indígenas, de negros, de gente que lo había apoyado, se exilian todos en Paraguay, ¿no? Y él fallece en Paraguay en 1850 y sus restos permanecen allí durante casi 70 años hasta que traen las cenizas más o menos en la década del 20 también. Pero esto se construye durante la época de la dictadura, en 1975, en el proceso que se conoció como el año de la orientalidad, que fue un año que promovió la dictadura como para generar el sentimiento de la nación entre los uruguayos y uruguayas, y construyó varios monumentos en diferentes partes del país como grandes obras de la dictadura. Y nosotros tenemos una que es la Plaza de la Bandera, que queda enfrente a Tres Cruces, y la otra de las más importantes es acá, que es el Mausoleo de Artigas, que además de la cultura del monumento en sí, abajo hay una fuente con las cenizas de él y todo alrededor frases importantes, digamos, de documentos, de declaratorias que hizo Artigas en diferentes momentos. Nosotros tenemos como dos documentos importantes de la época artiguista. Una es las instrucciones del año 13, que es cuando Artigas manda a los representantes uruguayos al Congreso en Buenos Aires a decir que queríamos ser independientes, pero queríamos un Estado federal, o sea, queríamos las Provincias Unidas del Río de la Plata, digamos, y no conformarnos como países independientes. Y el segundo es el 1815, que fue el reglamento de tierras, que para nosotros es como la primera intento de reforma agraria en el país, porque se le reconoce la tierra a los indígenas, se le reconoce la tierra a los negros que habían participado del proceso de independencia. Eso obviamente cuando nos invaden los portugueses queda todo en la nada. Bueno, esta plaza es la plaza matriz, que ya les había explicado, que es la primera plaza que se crea en Montevideo, más o menos se termina de construir en 1740, o sea, unos años después de que se funda la ciudad, que todo llevaba su tiempo. Junto con la plaza se va a fundar la primera iglesia española, que es la iglesia matriz, ¿tá? Que es la primera iglesia de Montevideo. Ahora está cerrada, pero también es bastante interesante poder ingresar a verla, si pueden venir en otra oportunidad. Y para nosotros es como un hecho histórico puntual, que siempre que venimos lo contamos, que es que Artigas también se bautizó en esa... Porque acá todo para nosotros es Artigas, la base de nuestro país es Artigas, entonces todo lo que haya hecho Artigas lo contamos. Artigas se bautizó en esa iglesia, y bueno, acá también tenemos lo que es, ahí era el Cabildo, ¿no? Que era, digamos, el órgano del gobierno colonial.